Fenomenal, fenomenal. Yo tengo que ponérmelo bien. Perfecto. Pues ya, yo creo que pasamos ya directamente, porque hay mucho que hablar, a la siguiente slide, si te parece. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco, bueno, un poco no, mucho de la diferencia entre reclutar y patrocinar. Y con estas dos palabras va a haber mucho, mucho, ¿no?, que analizar, ¿no? Incluso con esta imagen tan interesante que aparece aquí, ¿no? Las primeras semanas, ¿no?, de un consultor, ¿no?, cuando se da de alta, nosotros muchas veces parece que hemos conseguido la meta cuando el consultor se inscribe y que ya hemos conseguido lo más difícil, ¿no? Y realmente sabemos todos que no es así, ¿no? Que el éxito viene después. El éxito o el fracaso que puede ocurrir con ese consultor va a ocurrir, va a depender de lo que hagas a partir de ese momento, ¿no? La clave de ese viaje está en lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Entonces, es importante tener claro estos dos conceptos, ¿no? ¿Qué es reclutar, no? Pues reclutar nos viene, ¿no?, a la cabeza cuando pensamos en reclutar, pues es inscribir a alguien, ¿no?, a una persona como miembro, pues, de una organización o como colaborador de una causa, ¿no? Yo recluto personas, bueno, en el ejército, ¿no?, por ejemplo, para que vengan se inscriban en el ejército, o recluto personas, pues, para una ONG y tengo que conseguir, pues, suscriptores, o recluto a gente para que se dé de alta en Cruz Roja, no sé, etcétera, ¿no? Este es un concepto que realmente puede ser así, o puede ser también, por ejemplo, recluto a alguien, un headhunter, ¿no?, los cazatalentos famosos, porque estoy buscando un perfil para trabajar en una organización, entonces yo recluto personas, busco que personas cumplen ese perfil para yo para que formen parte de esta organización. ¿Qué ocurre con el concepto de reclutar? Reclutar, el reclutador acaba su trabajo cuando la persona se inscribe. ¿No? No establece una relación con esa persona a largo plazo. Una vez que la persona se ha inscrito, él seguramente cobre porque tenga una compensación por X personas que reclute y su trabajo ha acabado ahí. No tiene una relación con esa persona ni a medio ni a largo plazo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto es lo que no queremos nosotros en nuestra organización. O sea, nosotros no queremos ni ser reclutadores ni que nuestro equipo se dedique simplemente a reclutar. ¿Por qué? Nosotros siempre decimos que este es un negocio de network marketing, ¿no?, de marketing relacional. ¿Y en qué consisten las relaciones? Las relaciones se hacen siempre entre personas. Nos relacionamos entre una persona con otra persona. Las personas no se relacionan con la empresa, no se relacionan con Inmunotech, se relacionan con las personas que forman la Inmunotech, pero no existe una relación. Entonces, nosotros queremos que exista ese vínculo, ¿no? Entonces, en cambio, ¿qué significa patrocinar versus reclutar? Pues es todo lo contrario, son conceptos absolutamente distintos, porque cuando nosotros patrocinamos, lo que estamos es invirtiendo en alguien tiempo, dinero, energía, para que haga algo, para que consiga algo. Entonces, la diferencia es muy importante, porque ahí sí que se establece un vínculo, y además se establece un vínculo a largo plazo. Y al final os digo, yo, bueno, muchos no sé el tiempo que llevéis, seguro que muchos ya lo habéis vivido. Yo en estos 4 años ya casi muy largos he visto esta diferencia, ¿no? Cuando tú estableces ese patrocinio y de verdad tomas el rol de patrocinador, de verdad, el éxito que tienes con esa persona a largo plazo es muy diferente y no tiene nada que ver como cuando te estés dedicando, como veremos ahora, simplemente a reclutar, ¿no? Porque estás invirtiendo y estás también comprometiéndote con esa persona. Porque claro, en el patrocinio, como digo, no va a corto plazo, ¿no? Es un patrocinio a largo plazo, pero tú tienes un compromiso. Es como está ¿no?, lo que veis aquí en esta foto. Tú eres el de arriba, tú eres el que ya has transitado ese camino del éxito, y tú tienes que dar esa mano y tienes que tener ese compromiso para que la persona vaya contigo, ¿no? No acabas simplemente diciendo, sube tú la montaña, no, tú tienes que tener ese compromiso con esa persona y ayudarle y estar con ella en ese camino, porque si no, esa persona, como veremos ahora y como seguro que muchos ya lo habéis vivido, no va a tener éxito, ¿no? Entonces, si quieres, pasamos, ¿no? La transparencia, sí. ¿Y por qué ¿por qué radica tanto esta diferencia? Bueno, entre como digo, el reclutar versus el patrocinar y el concepto, ¿no?, y este vínculo que establecemos. Bueno, en inglés hay una palabra que es onboarding, que es un poco
está muy de moda, ahora se usa en muchos ámbitos, en las empresas y en las instituciones, pero tiene un poco de difícil traducción, pero al final es un poco algo así como ayudar a alguien que entra en una empresa para que se integre, para que aprenda, para que se incorpore y para que se adapte, ¿no? Es un poco ese es el concepto, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos que conseguir. Cuando una persona empieza a formar parte, se da de alta como un consultor, ¿no? Patrocinado por nosotros. Pero claro, aquí empiezan a surgir pues como el angelito y el demonio que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Que empieza a decirnos, ya, claro, Nuria, pero es que yo es que soy, en lo que soy bueno es en reclutando, porque yo conozco, por ejemplo, ¿no? Muchísima gente y entonces a mí lo que se me da bien es reclutar y yo lo que quiero es ganar mucho en mi bono de desarrollo de negocio, conseguir además el mayor porcentaje y tener muchos ingresos y luego ya el onboarding es que al final es invertir un tiempo y un esfuerzo en una persona que no sé si va a funcionar o no. Además ya, bueno, para eso ya está Rosy con todas sus formaciones, ya está la compañía, que hay un montón de cosas. Ya la persona tiene mucha más, se coge su guía de nuevo consultor y ya lo puede hacer solo, ¿no? Es un poco, nos vienen como esas ideas. Realmente esto, vamos a hablar claro, esto no son más que excusas para justificar que tu mentalidad es una mentalidad de reclutamiento, es una mentalidad a corto plazo, ¿vale? Y no estás queriendo tú mismo te estás engañando, no estás construyendo un negocio a largo plazo, porque cuando la mentalidad de reclutar, esto se agota, esto se acaba, además, habrá un momento, como veremos, además genera muchos altibajos, habrá un momento que te agotes de meter personas en la organización mes a mes y luego además, espera, que luego vienen las quejas que dices, es que a mí nadie me funciona, porque esta persona que tenía tanto potencial no ha funcionado, porque no has hecho ese onboarding, como veremos ahora, ese seguimiento con esa persona, porque tu objetivo era que entrara en tu equipo y ya pensabas que lo demás iba a venir solo. No, tu compromiso de acompañamiento empieza en ese momento, porque cuando además tú haces el cambio de chip y os digo, esto os puede parecer muy obvio, pero yo tengo personas en la organización, incluso yo misma en algunos momentos, que les ocurre sin darse cuenta mucho tiempo después, ¿no? Y que llegan y que dicen, es que no entiendo por qué no me funciona, porque no has hecho correctamente esa fase de onboarding con tus nuevos consultores. Porque además, por eso os decía antes que hoy vamos a romper un poco paradigmas, ¿no? Es que a veces, para tener éxito, no necesitas tantas incorporaciones, tienes que ir a los que realmente te van a dar el negocio a largo plazo. Si tú quieres ir a tirar a todo lo que se me a todo lo que hay, dedícate a hacer clientes. Pero si tú lo que quieres es generar una red de consultores que a largo plazo te den un negocio estable, tienes que hacer esto correctamente y tienes que cambiar tu mentalidad de reclutador a patrocinador, porque te vas a dar cuenta que con pocos consultores, pero bien hecho ese onboarding, vas a llegar al éxito. Entonces, muchas veces vas a pensar, no, es que mi mercado caliente va a parecer mucho más provechoso, porque no vas a ir a todo el mundo, sino que te vas a dirigir, como veremos luego, a las personas que tienen lo que tú necesitas o lo que tú buscas en tu equipo para tener éxito. ¿Vale? Entonces, al final es mucho más gratificante, además, porque, como os digo, el reclutar no generas un vínculo con la persona. Todos los que estamos aquí, o muchos, siempre lo decimos. ¿Por qué estamos aquí? Este es un proyecto de desarrollo personal, este es un proyecto de personas. Entonces, esta es la parte más gratificante. Os diría, ni siquiera las grandísimas comisiones que la compañía nos paga, que son maravillosas, al final lo que nos engancha son los vínculos que estamos generando con esas personas. Y de verdad, cuando esos vínculos se hacen bien y se construyen bien, esas personas son los que te llevan al éxito. Pasamos, Rosy. Porque además, como veis aquí en la gráfica, ¿no? Esto es un poco como la cabeza del reclutador. El que se dedica a reclutar, un día está arriba, 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 porque de pronto este mes he tenido 5 nuevos consultores, pero al mes siguiente se le da mal o a la semana siguiente y entonces se hunde. Entonces estás todo el día con la adrenalina subiendo y bajando, pero en realidad no estás construyendo un negocio estable. ¿Por qué? Porque, a ver, todos los meses tú necesitas tus puntos, ¿no? Para recalificar. Entonces, imaginamos que eres plata, ¿no? Y necesitas tus 6.000 puntos. Entonces, tu objetivo es todos los meses tener tus 3 nuevos consultores para recalificar tu plata, que está muy bien, pero no les haces el onboarding, no les haces el seguimiento a estas personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que esas personas van a abandonar. Como mucho te recompran al mes que viene. Es probable que terminan haciendo un consumo como
propio, personal, pero no lo van a desarrollar. Entonces, al mes siguiente tú, para recalificar, no te van a ayudar los 3 del mes pasado porque no lo están haciendo, tienes que conseguir otras 3 personas nuevas. Entonces, al final estás como empezando de cero todos los meses. En cambio, si tú le estás dedicando a esas 3 personas, como veremos ahora, el tiempo que le tienes que dedicar a largo plazo, esas primeras 3, lo que te van a dar, ¿no?, de negocio estable va a ser muchísimo más. ¿Vale? Y yo, como digo, yo estoy harta de verlo, ¿no? A mí misma me ha ocurrido, ¿no? En mi propio negocio. Y yo, si tengo un negocio estable, es porque me he dedicado al final a basar, como decía Rosy, ¿no? Ahora estamos viendo muchos frutos, pero es que llevamos mucho tiempo generando ese vínculo y haciendo ese onboarding y yo duplicando eso para que en el equipo se haga, ¿no?, correctamente. Es verdad que patrocinar al principio pues nos requiere más esfuerzo, porque es verdad que tienes que invertir ese tiempo, ¿no? Como veremos ahora. Tienes que dedicarle, pues eso, formar a la persona, ayudarla, estar muy al principio con ellas. Pero al final, ¿qué es más rentable no solo en el negocio, sino también personalmente? ¿Estar todo el día haciendo descubres y metiendo nuevas personas cada mes? ¿O en cambio dedicar unas horas constantes de formación los primeros 180 días de tu negocio, pero asegurándote que esas personas van a construir un negocio estable? Yo tengo claro que es la segunda opción, ¿no? Entonces, al final todo depende al enfoque que estés dando a este nuevo consultor, ¿no? Tú le ves a esa persona desde el inicio como un socio, como la persona con la que vas a caminar, vais a hacerlo juntos, vais a conseguirlo, o simplemente la estás viendo como la persona necesaria para darte los puntos para calificar. Claro, muchos diréis, no, 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 yo les veo como socio, pero luego os diré, en el día a día, en los cierres de mes, que está muy bien, ¿no? Todos en la lucha por conseguir nuestros puntos para el viaje. Al final, muchas veces, chicos, todos cambiamos mucho de mentalidad, ¿no? Entonces, está muy bien, consigues tus recursos o tus objetivos a corto plazo, pero no estás construyendo de verdad. Pasamos. Entonces, aquí está, bueno, es que este ejemplo a mí me encantó. La verdad es que es muy obvio y como todas las cosas, los símiles más potentes, ¿no?, más visuales, son los que piensas que son más sencillos, pero es que es así. Al final, el ciclo de vida de un nuevo consultor en tu equipo es un poco parecido a lo que significa, pues eso, educar, tener hijos y educar y criarlos, ¿no? Seguro que muchísimos de los que estáis aquí hoy conectados tenéis hijos. Yo misma tengo 3 hijos. 3 hijos adolescentes. Bueno, el mayor ya está casi saliendo de la adolescencia y cuando recapacitaba sobre esto, la verdad es que me ha ayudado un montón este símil a analizar mi propio negocio y mi comportamiento, ¿no?, que he tenido como patrocinadora con mis consultores, ¿no? Tú al final, cuando tú tienes un hijo, ¿qué ocurre, no? Cuando nace, le tienes que hacer todo. Un bebé no es absolutamente dependiente de nosotros. Le tenemos que dar de comer, le tenemos que cambiar, que abrigar cuando tiene frío. El bebé no sabe hacer nada, ¿no? Es cierto que en los primeros años de vida, pues eso, hasta casi los 5 años, tú eres su profesor. Al principio, como digo, de las cosas más básicas, luego poco a poco, pues le tienes que ir enseñando. Ya a lo mejor ya no le das tú el biberón, ya le enseñas a que lo coja solo, pero tú tienes que estar al lado para que el biberón no se caiga, para dárselo cada vez que se le caiga, ¿no? O le tienes que empezar a enseñar a coger la comida con las manos o a coger su cuchara, ¿no? Tú tienes que empezar a enseñarle. Pues esto es lo mismo que tú tienes que empezar a hacer con el nuevo consultor cuando entran en ese onboarding. Le tienes que enseñar los básicos. Al principio, lo básico, básico, básico. Que conozca el producto, que conozca el plan de negocios, que conozca cómo hacer su pedido, cómo inscribir un nuevo consultor. Los básicos, básicos tienes que estar ahí. Según va evolucionando la persona, pues vas a tener que estar cambiando la manera de relacionarte con ese nuevo consultor. O sea, tú sigues los primeros tiempos, igual que con tu hijo hasta los 5 años, tienes que estar muy presente y tienes que llevarle de la mano cuando empieza a andar, tienes que ayudarle a levantar, pero ya tienes que empezar a ir soltando poquito a poco. O sea, es una educación gradual, ¿no? Lo mismo que tenemos que empezar a hacer con nuestros consultores. Entonces, para mí,
os diría que el equivalente a los primeros años de vida, como hasta los 5 años de vida de tu hijo, serían un poco como los primeros 90 días, los 3 primeros meses de tu nuevo consultor. Esos 3 primeros meses son cruciales porque los básicos los tiene que saber. O sea, si no va a morir como un niño, ¿no? Tú no puedes dejar un bebé solo y no darle de comer. Pues si tú a un consultor no le das los básicos, ese consultor va a morir. Ese consultor se va a ir del negocio, va a abandonar y no lo va a hacer. Entonces, a medida que avanza, llegas a esa etapa siguiente, ¿no? Que sería como entre los 5 y los 12 años de tu hijo, ¿vale? Aquí, que sería a partir de los 3 meses. ¿Qué ocurre? Pues tú ya lo básico ya se lo has enseñado. ¿Vale? Pero ahora ya le tienes que ir dando pues valores, les tienes que ir enseñando a comportarse, le tienes que enseñar a leer, a escribir. O sea, tu presencia a lo mejor no es tan básica, es como una capa superior, pero sigues teniendo que estar bastante presente, porque todavía es una persona dependiente. Luego, a ver, todo esto, por supuesto, no es una matemática, no es una ciencia exacta, ¿no? Me diréis, no, no, es que yo tengo consultores que en un mes se hacen oros, fenomenal, ¿no? Pero así en general, como os diría, la mayoría de los consultores más o menos tienen un comportamiento así, ¿no? Entonces, aquí ya tienes que estar presente, pero ya tienes que empezar a dejarle un poquito a poco para que empiecen a generar como lo que siempre decimos a los niños, ¿no? Que tengan confianza en sí mismos, que empiecen a ir superando sus propias frustraciones, a resolver de alguna manera sus pequeños problemas. Lógicamente, si les pasan cosas importantes, tú tienes que estar ahí, igual que los padres, pero ya poquito a poco les tenemos que empezar a soltar. Tenemos que empezar a mandarle a sus primeros campamentos para que el niño de pronto esté un tiempo solo sin nosotros. Y cuando, ¿no? Eso es un poco el equivalente, lo tenemos que seguir haciendo nosotros. Si lo hemos hecho bien, llegamos, bueno, si lo hemos hecho bien o no, llegamos a la siguiente etapa, porque esto es ley de vida, igual que el ciclo de vida del consultor, el ciclo de vida de nuestros hijos. Llegamos a la etapa peor, de la crianza. Ni cólicos, ni noches sin dormir, ni nada de nada. Lo peor de la crianza es la adolescencia. Los que tenemos hijos y son maravillosos y buenísimos y todo lo que queráis, la adolescencia es una época complicada. Pero yo leí una vez un libro, como os digo, yo tengo 3 hijos. Bueno, el pequeño tiene 15 años, pero bueno, que todavía otra de 18, otra de 21. Como digo, yo lo he vivido y lo estoy todavía viviendo muy intensamente. Y entonces, un libro que leí hacía también un símil que decía que la adolescencia era como un barco en una tormenta, un barco, imagina, un barco de vela en una tormenta, ¿no? Entonces, que vienen vientos, vienen mareas, tal. Entonces decía, si el barco está bien construido, vas a pasar por la tormenta, pero va a salir a flote. Si el barco está mal construido, pues ahí surgen los problemas, ¿no? Como todos sabemos. Pues esto pasa lo mismo con los consultores. Si tú hasta aquí estás haciendo bien las bases, le estás formando, le estás dando el seguimiento, te estás reuniendo al principio, pues semanalmente con la persona a ver qué necesita, luego todos los meses, estás estableciendo los objetivos con él todo el inicio de mes, estás haciendo un cierre de mes ayudándole a ver pues sí, bueno, durante todo el mes, pero al mes y ver qué ha ocurrido, cómo ha ido, qué necesita. Si tú lo has hecho bien, aunque la adolescencia llegue, igual llegará este momento, pero tendrá los recursos, ¿vale? Aquí, ¿qué tienes que empezar a hacer? Pues lo que tenemos que empezar a hacer los padres, que a veces nos cuesta mucho, tienes que empezar a soltar, ¿vale? Aquí tienes que empezar a dejarle que vaya solo, que cometa incluso sus propios errores, porque ¿qué ocurre en la adolescencia? Que un día nuestros hijos se sienten los amos del mundo, que saben más que nadie y que son muy listos y que no necesitan a sus padres, al día siguiente vienen llorando porque han tenido un problema y saben que ellos no son capaces de resolverlo, ¿no? Entonces, lo importante es que si tú has establecido un vínculo como padre con tu hijo, bueno, pues de generar un ambiente de confianza, de diálogo, pues sabes que tu hijo cuando te necesite va a acudir a ti. Pues esto es lo mismo. Nosotros como consultores tenemos que soltar, pero siendo conscientes de que hemos tenido que hacer ese trabajo previo, ¿no? Entonces, aquí él va a empezar a tener éxitos, tu consultor, y va a empezar a ir por libre y va a ver, entonces, ¿qué? Creo que Nuria se quedó congelada. Nuria, un ratito. Creo que se quedó congelada, Nuria. ¿Ya? Vamos un ratito a pausar. Esperen. Esperen, chicos, un ratito para ver si Nuria tiene problemas con su... Porque estaba tan interesante escuchándola, de verdad.
Chicos, un ratito que Nuria le tuvo un lapsus ahí y se quedó sin internet, pero está volviendo a entrar, ¿vale? Un segundito y le volvemos a readmitir a Nuria, no pasa nada. Pasa. De verdad que estaba tan concentrada la pobre y nosotros escuchándola. Súper interesante lo que va escuchando todas las etapas de acompañamiento que hay que tener con un consultor. Y yo siempre digo, al consultor hay que enseñarle a hacer las cosas, nunca invalidarlo, nunca hacer las cosas por él. Enseñarle es otra cosa y acompañarlo es otra cosa, pero también hay que responsabilizarlo de que aprenda. Eso es súper importante porque cuando uno le hace las cosas, también se acostumbra a que uno le haga las cosas. Y el día de mañana, también cuando no suceden las cosas, nos culpabilizan por que no sucedan. Y eso es cuando los acostumbramos a que le hacemos las cosas. Por eso, una cosa es enseñar y acompañar y otra cosa es hacerle las cosas. Vamos a intentar a ver que Nuria esté a Nuria Fernández. Ya la tengo acá, Nuria. Vamos mm, a ser coanfitrión. Venga. Nuria, ya te tenemos nuevamente. ¿Sí? ¿Ya estás ahí? La Nuria. Ya puedes reactivar tu audio, ¿vale? Ay, perdón, que me he quedado hablando sola. Perdonad, se me fue el wifi y me he conectado por el móvil. Cosas Vale. del directo. No sé, Vamos no a sé dónde me he reanudar. quedado. ¿Me he quedado en la adolescencia o no? Sí, vamos a reanudar la grabación. Déjame un ratito. Perdón. No pasa Perdón, nunca nada. me pasa y no sé en qué punto. Yo creo que estábamos hablando de la adolescencia un poco, ¿no? Del momento en el que el consultor empieza a soltarse, va a tener éxitos, tenemos que estar ahí. ¿Estaba por ahí, Rosy, o eso ya Sí, sí, no me habéis oído? sí, sí, ¿Sí? sí. Ah, vale. Justo por ahí. Entonces, efectivamente, si nosotros queremos, igual que con los hijos, ¿no? Si queremos que nuestros hijos el día de mañana sean adultos independientes, emocionalmente estables, que sepan superar los conflictos, pues tenemos que darles las herramientas. Si hemos sido el típico padre helicóptero, ¿no? Me parece que se llama este padre que está siempre yendo a solucionar los problemas, y pues el día de mañana les vamos a hacer personas muy capadas, ¿no? Muy limitadas. Bueno, pues esto pasa con los consultores. Si nosotros hemos hecho el onboarding, lo tenemos que hacer bien, pero tenemos que ir soltando, igual que hacemos con nuestros hijos adolescentes. Yo siempre digo la frase esa, ¿no? Con mis hijos, ¿no? Hay que darles alas para que vuelen, pero también hay que darles raíces para que vuelvan o que el día que te necesiten sepas que tú estás ahí, ¿no? Pues lo mismo pasa con los consultores. Hay que dejarles que empiecen en este momento, que empiecen a ir solos, entre otras cosas, porque es que tiene que ser así, porque si no, tendríamos siempre solo 3 consultores y no podríamos seguir trabajando con más gente, y que ellos además enseñarles a que hagan lo mismo con el equipo que tengan, ¿no? Entonces, esto hay un momento que nos pasa como con los hijos, ¿no? Mira, yo siempre, cuando mis hijos eran pequeños, sobre todo mi hija, y se iba de campamento o de viaje con el cole, yo la decía, ojalá no me eches de menos porque eso quiere decir que lo has pasado fenomenal. Porque los niños cuando te echan de menos es porque no están a gusto, ¿no? Entonces, ahora que ya es mayor, que tiene 18 años, cuando se va de viaje le digo, ¿me has echado de menos? Y me dice, no, mamá, porque tú me enseñaste que si estaba bien, no te tenía que echar de menos. Y le digo, ya, pero es que ahora sí, ¿eh? Eso era cuando eras pequeña, ¿no? Pues a los consultores nos pasa un poco eso, ¿no? Que cuando empiezan a tener éxito, a veces nuestros equipos es como, oye, que, que yo estoy aquí, ¿eh? Que yo te he formado. No, deja ir, tienes que dejar, porque si lo has hecho bien, eh, tu sitio es este, ¿no? Es igual, esto es como cuando los niños son pequeños y hay la función de fin de curso, ¿no? Cuando están en infantil, esto le oí a un psicólogo y me encantó, cuando están en infantil tú tienes que estar en primera fila y que cuando salga al escenario te vea, ¿no? Pues esto es lo mismo con el consultor recién, tú tienes que estar al ladito. Cuando empieza a crecer, da igual que estés en primera fila. Lo importante es que él sepa que estás en la sala viéndole, que haga contacto visual contigo. Pero cuando son adolescentes y actúan, no quieren verte en el escenario porque quieren sentirse mayores. Pero cuando salgan, quieren que les des un abrazo y les digas que lo han hecho fenomenal. Pues esta es la relación que tú tienes que conseguir con tu equipo. Les tienes que enseñar y hacerles independientes, que sepan que estás ahí, pero tienes que dejarles ir. Si lo has hecho bien, lo consigues. Y sobre todo, dejar el ego, porque hay veces que es verdad que va a llegar un momento que tus consultores van a ser independientes y no te van a necesitar. En teoría, ¿no? Que es como con los padres, claro que te necesitan, pero tienes que ocupar tu lugar, ¿no? Y tienes que dejar paso a que ellos sigan creciendo, ¿no? Pasamos, es que como lo veo un pequeñito en el móvil, sí.
Entonces, es importante cuando tú presentas, ¿no?, la oportunidad de negocio y analizas tus contactos, es algo muy interesante y que también yo lo he aprendido, es que tienes que saber si la persona que tienes delante la quieres en tu equipo, ¿no? Porque, como decía al principio, lo importante no es que la persona se dé de alta contigo. Olvidemos, no, vale, te viene muy bien para el viaje, has conseguido los puntos, pero de verdad, ahí no, eso no es lo importante. Lo importante es saber si esa persona que entra en tu organización la quieres como un aliado, vas a estar a gusto haciéndole la mentoría, vas a estar a gusto trabajando y ella contigo, porque esto, como os decía al principio, esto es un negocio de personas. Si tú no empatizas, si no te gusta su visión si no compartes valores, visión de vida o la manera de trabajar, eso va a ser un fracaso. Ahí sí que vas a dedicar un tiempo y un esfuerzo y aquello no va a funcionar. Entonces, a veces tenemos muy claro, no es que esta persona me va a decir que sí, porque esta persona necesita, porque además ha quedado en paro y es que conoce a muchísima gente, entonces es que esta persona es muy válida y la metes en tu organización, pero tú sabes que esa persona es súper dependiente y todos tenemos ese perfil en la organización, que sí, que son hipermotivados, pero que nunca pasan de la adolescencia, ¿sabes? Y que nunca crecen y que siempre te tienen ahí. Entonces, al final ellos te asfixian, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Saber bien antes si esa persona que tú tienes delante, al final, esto va a ser una relación a largo plazo. Esto es como cuando tú eliges pues a tu pareja o cuando tú eliges a tus amigos. No los estás eligiendo por un día, ¿no? Les estás incorporando en tu vida. Entonces, tienes que saber si con esa persona tú quieres hacer ese camino, te vas a sentir cómodo y vas a estar a gusto, porque al final eso es lo que te va a dar el éxito. O sea, yo las personas sí, de verdad, siempre lo hablamos nosotros en el equipo, que el éxito del equipo es que son las relaciones humanas que hemos establecido y que estamos todos muy a gusto trabajando con todos y que de verdad todos queremos crecer juntos y que no hay nadie que distorsione. Por supuesto que hemos tenido casos de pronto de personas con las que nos hemos equivocado. O sea, me pasó hace muy, muy poco una persona que tuve muchas dudas de si cuando empecé a tener los primeros contactos con ella, dije, esta persona no me terminaba yo de sentir cómoda. Aún así, entró de consultor en mi organización y yo encima cometí el error de meterle en un grupo concreto, pequeñito, de que tengo desarrollo personal, con un grupo muy elegido que querían hacer ese desarrollo. Y fue un fracaso. O sea, el primer día me bombardeó la reunión, bombardeó el chat y de eso que dice, pero, o sea, si es que yo lo tenía claro. ¿Sabéis qué pasó? Esa persona a los 2 meses se dio de baja. Ya ni siquiera está en la organización. Entonces, ¿me ha merecido la pena sus 2.000 puntos? Nos ha hecho perder tiempo, dinero. Estuvo a punto de cargarse un grupo y un ambiente. Es que no merece la pena. Es importante, de verdad. Pensemos a largo plazo. Si no quieres establecer esas relaciones, pues puedes desarrollar y maximizar tu negocio con clientes, que ahí, bueno, pues aunque también tienes que tener relaciones, es distinto, ¿no? Entonces, es importante que tú te hagas preguntas antes de saber, de estar de incorporar una persona a tu organización, ¿no? Es importante porque eso, sí, te puede dar y sobre todo, como vamos a ver ahora, te puede ayudar a hacer ese ejercicio de quién quieres que esté en tu equipo, qué valores tiene que tener. Eso es lo que te va a ayudar al éxito, ¿no? Entonces, mira, si pasamos. Bueno, yo creo que lo voy a contar. Bueno, es que lo veo muy pequeño, entonces no sé si está en esta slide o en la siguiente, pero bueno, da lo mismo, yo lo cuento. Es que como lo veo en el móvil, lo veo muy mal. A ver, yo. ¿Se ha cortado otra vez? Ah, no, perdón. Ya, creía que se había cortado. Yo lo que querría, y era, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Un poco esta semana, no sé si ha ido muy rápido, pero yo lo que querría es que esta semana hicierais un poco vosotros es el ejercicio de analizar de las últimas incorporaciones que hayáis tenido en vuestro equipo, ¿no? Por ejemplo, de los últimos consultores, el mes de junio, ¿no? Si has tenido, o los últimos meses, o las últimas personas que hayas tenido, que te hagas un poco preguntas de cómo ha sido el proceso que has seguido, ese onboarding, qué es lo que has hecho, qué es lo que no has hecho, eh, eh, si tú consideras que cosas que has hecho las podrías haber hecho de otra manera y que lo escribas, ¿no? Además de cada persona, ¿no? Fulanito, entró al momento, ¿cómo me he sentido? Y además
si puedes, pongas cosas emocionales, ¿no? Es decir, no solo objetivas, de no, esta persona entró, dio de alta a tantas personas y hizo tantos puntos. No, o sea, introducir ese valor emocional de analizar un poco cómo ha sido esa relación, ¿no? Porque lo que decíamos, ¿no? Esto es un tema de relaciones. Entonces, y si puedes incluso y tienes confianza y eres valiente, te diría que además le pidas feedback a la persona. Oye, ¿cómo te has sentido en este tiempo conmigo? Si puedes incluso conseguir personas que lleven un mes, dos, tres, o sea, un poco en diferentes periodos, ¿vale? Para ver un poco como el ciclo de vida que hablábamos de los niños y tal, estaría interesante, porque eso te va a hacer analizar eh, primero lo que, o sea, cuando te des cuenta de lo que has hecho bien, te va a ayudar a fijarlo y a potenciarlo. Y cuando analices cosas que tú seas consciente o que incluso el consultor te diga, mira, esto yo hubiera necesitado esto de ti, porque a mí aquí pues me sentí un poco perdida o me sentí solo. Es verdad, como digo, esto es arriesgado, porque cuando pedimos opinión nos arriesgamos a que nos digan que hemos hecho cosas mal. Pero de verdad que nos da mucha información. ¿Por qué? La siguiente tarea. Cuando tú hagas este análisis, yo te diría que es muy importante que escribas qué cosas son importantes para ti cuando tú le presentas el negocio a alguien y quieres que sea tu aliado, que quieres que entre como consultor en tu equipo. ¿Vale? ¿Qué valores, qué quieres, qué necesitas? Esto es muy personal, porque seguramente mi visión o lo que yo busco, pues no tenga nada que ver con la de otro consultor, ¿no? Aquí somos equipos muy distintos, ¿no? Con tipos, pero al final lo que yo sí veo es que los grupos mmm, tienen como una idiosincrasia, ¿no? Como una, no sé, como algo que les caracteriza. Pues tú tienes que saber cuál es lo que tú quieres. Vas a evitarte, por un lado, tener gente que te bombardee, tener gente con la que luego no te sientas cómoda, porque luego también hay una cosa, yo soy consciente, yo por haber, por haber hecho incorporaciones de personas con las que yo no estaba convencida, les he hecho una faena a ellos, ¿sabes? Porque a lo mejor es que ellos necesitaban otro líder que no era yo. Y porque yo no he hecho bien ese proceso, estas personas también han perdido. O sea, ya no es solo, hay que ser generosos en ese sentido, es que tal vez esa persona no es conmigo con quien tiene que estar. Oye, ¿sigo? ¿Me estáis oyendo, verdad? Es que te veo muy pequeña. Perfecto, te escuchamos Ah, perfecto. y digo, Tú a ver si llevo continúa, otro rato hablando sola, perdón. Es que... tú continúa. Vale, 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 vale. Entonces, esto es importante. Entonces, esto era un poco lo que queríamos contaros hoy. Podemos dar lugar, si quiere alguien, ¿no? A hacer preguntas o algo. Yo creo que ha sido un poco, esta presentación un poco disruptiva porque a veces vamos mucho a, todos tenemos que, es verdad, ¿no? O sea, con esto no quiero decir hoy que no tengamos que tener una actitud proactiva de tener cada vez más personas en nuestra organización y crecer, por supuesto que no digo eso, pero es verdad que a veces crecemos a costa de cualquier cosa, ¿no? Y a la larga, como os digo, eso no da la estabilidad. Así que, bueno, era un poco eso lo que quería decir. No, Nuria, muchísimas gracias. Además, que es importante lo que tú dices, hacer presentaciones que sean un poco disruptivas desde la perspectiva y sobre todo desde el aprendizaje que tú has tenido en estos 4 años y medio que vienes trabajando con grupos, que vienes ya haciendo el papel de coach y de mentoring de todas estas personas con este aprendizaje que has tenido de todas las personas que has inscrito en tu organización y vienes acompañando y ya vienes además formando líderes, porque tú ya tienes líderes en tu organización, líderes oros, diamantes, que ya estás, digamos, ayudándolos ya a llegar a etapas de liderazgo, ya no necesariamente desde los cimientos de incorporación y llegar a las primeras bases. Así que para mí ha sido genial y te hemos escuchado además con mucho interés y además la están acá escribiéndote que no me da tiempo de leerlos a todos y si alguien, bueno, te dicen que es muy interesante y si alguien tiene alguna pregunta, pues se le hacen y yo lo traslado, si no, apertura micro si alguien levanta la mano. Y bueno, ahí les he dejado algunas tareas, ¿y qué les parece si la próxima alguien quiere participar o escribe algo en la siguiente formación? Pues encantada, podemos, a ver, alguien ha levantado la mano, a Alfonso. Venga, Alfonso, voy a intentar activarte, pero vamos a dejar de grabar esto porque ya creo que no.